Mi nombre es Patricia Hernández. Tengo 42 años y hasta hace 3 meses creía que tenía el matrimonio perfecto. Vivimos en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, en una casa que heredé de mi abuela. Francisco y yo llevamos 18 años casados y pensé que lo conocía mejor que nadie. Todo cambió un martes lluvioso de octubre. El cielo estaba gris, típico de la temporada de lluvias en la capital, y yo estaba revisando los estados de cuenta de mis propiedades. Sí, porque además de ser ama de casa, manejo 3 departamentos que rento en diferentes colonias de la ciudad. Es mi pequeño negocio, algo que Francisco siempre consideró mi pasatiempo, aunque le genere más ingresos que su trabajo como contador. Estaba sentada en mi escritorio, con una taza de café de olla humeante a mi lado, cuando noté una transferencia bancaria que no reconocía. 8,000 pesos mensuales, todos los días 5, durante los últimos 6 meses. La referencia decía, Renta Depto, Condesa, M. Jiménez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo no tenía ningún departamento rentado a ninguna M. Jiménez, y tampoco en la Condesa, pero ahí estaba, saliendo de nuestra cuenta conjunta, con la firma electrónica de Francisco. «Amor, ¿puedes venir un momento?», le grité desde la sala. Francisco apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. A los 45 años, seguía siendo atractivo, con su cabello negro apenas tocado por algunas canas y esos ojos cafés que me enamoraron en la universidad. Pero ahora, viéndolo acercarse con esa sonrisa que creía sincera, sentí algo frío en el estómago. «¿Qué pasó, Pati?», me preguntó, usando el apodo que solo él utilizaba. «Explícame esto», le dije, señalando la pantalla de mi laptop. Vi cómo su rostro se puso pálido. Sus ojos se movieron rápidamente de la pantalla a mi cara y luego de vuelta a la pantalla. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando era niño y mi suegra lo cachaba haciendo alguna travesura. Es complicado, Patricia». «¿Complicado?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. «Francisco, son 8,000 pesos mensuales. ¿A quién le estás pagando renta?». Se sentó en el sillón frente a mí, pasándose las manos por el cabello. Afuera, la lluvia comenzó a caer más fuerte, golpeando contra las ventanas como pequeños puños. Es para una amiga. Está pasando por una situación difícil y yo... «¿Una amiga?», lo interrumpí. «¿Qué amiga, Francisco? ¿Y por qué no me habías dicho nada?». «Porque sabía que te ibas a enojar», murmuró, sin poder sostenerme la mirada. En ese momento, todo se volvió cristalino. Los mensajes de texto que recibía a deshoras, las llamadas que cortaba cuando yo entraba al cuarto, las salidas súbitas por trabajo, el nuevo perfume que a veces traía impregnado en la ropa. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Patricia, no es lo que piensas». «¿Cuánto tiempo, Francisco?», se sobresaltó. En 18 años de matrimonio, rara vez le había gritado. «8 meses», susurró. «8 meses». Mientras yo planeaba nuestro aniversario de bodas número 18, mientras cocinaba sus comidas favoritas, mientras hacíamos el amor los domingos por la mañana, él estaba manteniendo a otra mujer. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Pati, por favor». «¿Cómo se llama?». «Mónica. Mónica Jiménez». Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había transformado las calles en ríos grises y la gente corría buscando refugio bajo los árboles jacarandas que bordeaban nuestra calle. Sentí que mi mundo se estaba deshaciendo como esos paraguas que el viento volteaba. «¿La amas?», pregunté sin voltear a verlo. El silencio se extendió tanto que pensé que no me había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz sonó quebrada. «No lo sé, Patricia. Estoy confundido». Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dicho que sí, porque significaban que nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, había sido puesta en duda por una confusión. Me volteé para mirarlo. Estaba llorando, con la cabeza entre las manos. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que íbamos a superar esto juntos, pero una parte más profunda, una que no sabía que existía, estaba calculando. «¿Dónde vive?», pregunté. «Patricia, no vayas a hacer ninguna locura». «¿Dónde vive?». «En la Condesa, Michoacán 142, departamento 3B». Asentí lentamente. Michoacán 142. Ese edificio me sonaba familiar,
pero no podía ubicar por qué. Necesito estar sola, le dije. Patty, podemos hablar, podemos ir a terapia. Francisco, lo interrumpí. Necesito que te vayas de la casa, hoy. ¿Qué? ¿A dónde voy a ir? Una sonrisa pequeña, fría, se dibujó en mis labios. Supongo que a Michoacán 142, departamento 3B. Esa noche, después de que Francisco se fuera con una maleta y la cola entre las patas, me senté frente a mi computadora con una copa de vino tinto. Había dejado de llover, pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces de los postes como espejos quebrados. Abrí mi carpeta de propiedades y busqué en mis archivos. Michoacán 142. Ahí estaba. Lo había comprado hace 3 años, cuando el anterior dueño necesitaba vender rápido por una deuda. Un edificio Art Deco de 4 pisos, con 6 departamentos. Yo era la propietaria del edificio completo. Mónica Jiménez era mi inquilina, y ni ella ni mi esposo lo sabían. Tomé un sorbo de vino y comencé a planear. Los siguientes días fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa sin Francisco. Cada mañana esperaba escuchar el sonido de sus pasos en las escaleras, el ruido de la cafetera, su voz gritando, «Patty, ¿has visto mis llaves?» Pero solo había silencio. El jueves decidí que era hora de conocer a mi inquilina. Me vestí de manera casual pero elegante. Pantalón negro, blusa blanca, mi cabello castaño recogido en un chongo bajo. Quería parecer una administradora de propiedades eficiente, no una esposa traicionada. El edificio de Michoacán 142 estaba en una de las calles más bonitas de la Condesa, rodeado de cafés y restaurantes. Era un edificio hermoso, con esa arquitectura de los años 40 que tanto me gustaba. Lo había comprado porque sabía que era una buena inversión, pero también porque me recordaba a las películas de Pedro Infante que veía con mi abuela. Toqué el timbre del departamento 3B. Esperé unos minutos, sintiendo cómo el corazón me latía en los oídos. Finalmente, escuché pasos acercándose. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina. «Buenos días, señorita Jiménez. Soy Patricia Hernández, de la administración del edificio. ¿Podríamos hablar un momento?». La puerta se abrió y por primera vez vi a la mujer que había estado destruyendo mi matrimonio. Mónica Jiménez era joven, quizás 25 años, con cabello rubio teñido y ojos verdes. Era bonita, pero de una manera obvia, como las chicas que salen en los anuncios de cerveza. Llevaba una bata de seda rosa y pantuflas con plumas. «¿Pasa algo con el departamento?», preguntó nerviosa. «No, no se preocupe. Solo necesito actualizar algunos datos para nuestros registros. ¿Podría pasar?». Me invitó a entrar, y lo primero que noté fue lo desordenado que estaba todo. Ropa tirada en el sofá, platos sucios en la mesa de centro, revistas de chismes esparcidas por el suelo. El aire olía a perfume barato y cigarrillos. «Discúlpeme el desorden», dijo, recogiendo rápidamente algunas prendas íntimas del sofá. «No esperaba visitas». «No se preocupe», le dije, sentándome en el sillón que ella había despejado. «Veo que está cómoda en el departamento». «Sí, es muy bonito, y la renta es muy accesible». «Interesante». 8,000 pesos por un departamento de 2 recámaras en la Condesa era ridículamente barato. El precio de mercado sería al menos 15,000. «Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Me puede confirmar cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» 6 meses, respondió, encendiendo un cigarrillo. «¿Y cómo conoció el departamento? ¿Fue por internet, por recomendación?» «Un amigo me lo recomendó. Él habló con el dueño por mí». «Ah, qué suerte. ¿Su amigo también vive en la zona?» «Sí, bueno, es complicado». Se puso nerviosa, dando golpecitos con el cigarrillo en el cenicero. «Está casado, ¿sabe? Pero su matrimonio está muy mal. Su esposa es una mujer muy amargada, muy controladora». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, pero mantuve mi sonrisa profesional. «¿Ah, sí? ¡Qué pena! ¿Y él es quien le ayuda con la renta?» «Sí, él es muy generoso. Dice que pronto va a dejar a su esposa y nos vamos a ir a vivir juntos». Clásico, la promesa de siempre. Me preguntaba cuántas veces habría escuchado esa mentira. «¿Trabaja usted en algo, señorita Jiménez?» «Bueno, soy modelo. Freelance, ¿sabe? Hago sesiones de fotos, catálogos, cosas así». Miré alrededor del departamento. No vi ningún equipo fotográfico, ningún portfolio, nada que indicara que fuera modelo. Pero sí vi una laptop abierta en la mesa del comedor, con una página de citas en línea.
Qué interesante, le dije. Bueno, creo que tengo toda la información que necesito. Solo una pregunta más. ¿Tiene algún otro familiar o conocido que pueda servir como referencia? ¿Referencia? ¿Para qué? Es solo protocolo. Por si necesitamos contactar a alguien en caso de emergencia. Pues, no realmente. Solo tengo a mi amigo, pero ya le dije que es complicado. Asentí y me levanté. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, señorita Jiménez. Que tenga un buen día. Gracias. Oiga, no va a haber ningún aumento de renta pronto, ¿verdad? Por ahora no está planeado, le dije. Pero las cosas pueden cambiar. Salí del edificio con la mente trabajando a toda velocidad. Mónica Jiménez no era modelo. Eso estaba claro. Probablemente se dedicaba a las citas por internet o algo similar. Francisco no solo me estaba siendo infiel, sino que estaba manteniendo a una mujer que posiblemente tenía otros clientes. Esa tarde fui a mi oficina, un pequeño espacio que rentaba en la Roma Norte para manejar mis propiedades. Necesitaba revisar todos los contratos y documentos relacionados con el edificio de Michoacán 142. Fue ahí donde descubrí algo que me heló la sangre. El contrato de renta del departamento 3B no estaba a nombre de Mónica Jiménez. Estaba a nombre de Francisco Ramírez Herrera, mi esposo. Él había rentado el departamento directamente conmigo, a través de mi administradora, sin saber que yo era la propietaria. Pero eso no era lo peor. Revisando más a fondo, encontré que el contrato se había firmado hace 8 meses, no 6 como me había dicho Mónica. Y lo más impactante, Francisco había pagado 6 meses de depósito por adelantado. Esto significaba que había estado planeando la aventura desde mucho antes de que comenzara. No había sido algo espontáneo, no había sido una confusión como me había dicho. Había sido premeditado. Esa noche, con otra copa de vino en la mano, comencé a diseñar mi venganza. El viernes por la mañana, Francisco me llamó. «Patty, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». «Tienes razón», le dije, manteniendo mi voz neutral. «¿Por qué no vienes a cenar el domingo? Podemos hablar con calma». «¿En serio? ¿No estás enojada?» «Francisco, tenemos 18 años juntos. Creo que merecemos una conversación adulta». «Gracias, Patty. Sabía que ibas a entender». Colgué y sonreí. Oh, iba a entender muchas cosas. El sábado me dirigí nuevamente al edificio de Michoacán 142, pero esta vez no fui a ver a Mónica. Fui a ver a doña Carmen, la portera, una señora de 60 años que llevaba trabajando en el edificio desde antes de que yo lo comprara. «Doña Carmen, ¿cómo está?», le dije acercándome a su pequeña oficina en la planta baja. «Señora Patricia, qué sorpresa verla por aquí. ¿Todo bien con el edificio?» «Todo perfecto. Gracias a usted. Oiga, tengo una pregunta. ¿Usted conoce bien a la señorita del 3B?» Doña Carmen puso una cara de desaprobación. «Ay, señora, esa muchacha. No es de fiar, se lo digo yo. Siempre llega tarde, siempre con hombres diferentes. Y el escándalo que hace». «¿A hombres diferentes? ¿No tiene un novio fijo?» «Ja, si usted supiera, hay uno que viene muy seguido, un señor ya grandecito, casado por lo que se ve porque siempre está checando el teléfono y hablando en voz baja. Pero también vienen otros, jóvenes, viejos, de todo tipo». Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. No solo Francisco me estaba siendo infiel, sino que había elegido a una mujer que se acostaba con cualquiera que le pagara. ¿Y ha notado algo más extraño? Pues, hace poco la vi muy preocupada, hablando por teléfono, llorando. Decía algo de que necesitaba dinero rápido, que tenía deudas. Esto era mejor de lo que había esperado. «Doña Carmen, ¿me haría un favor? Si ve algo extraño en el 3B, ¿podría llamarme?» «Por supuesto, señora Patricia. Usted es la dueña, tiene derecho a saber lo que pasa en su propiedad». El domingo llegó Francisco puntual a las 8. Había cocinado su platillo favorito: mole poblano con pollo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. La mesa estaba puesta con nuestras mejores vajillas, las velas encendidas, y había puesto música suave de fondo. Francisco entró y se veía sorprendido. «Patty, esto está hermoso. Gracias. Siéntate, amor. Te serví un mezcal, ese que tanto te gusta». Durante la cena mantuve la conversación ligera. Le pregunté por su trabajo, por su familia, como si fuéramos una pareja normal. Francisco se fue relajando y hasta bromeamos sobre algunos recuerdos divertidos.
Fue hasta el postre cuando decidí atacar. Francisco, he estado pensando mucho sobre nuestra situación. Yo también, Patty. Y quiero que sepas que... No, lo interrumpí suavemente. Déjame hablar primero. Se recargó en su silla, nervioso. He decidido que no voy a pelear contigo. Si realmente estás enamorado de esa mujer, si ella te hace feliz, entonces deberías estar con ella. Francisco me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿En serio estás diciendo eso? Sí, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero conocerla. Quiero que me invites a cenar con ella. ¿Qué? Patricia, ¿estás loca? ¿Por qué querrías hacer eso? Porque si voy a perderte, quiero saber qué tipo de mujer fue capaz de robarte el corazón. Francisco se quedó en silencio por un largo rato. Podía ver las dudas cruzando por su mente. No sé, Patty. Sería muy incómodo. Francisco, si realmente la amas, no debería darte pena presentármela. Además, tarde o temprano nos vamos a conocer. Si van a vivir juntos, si planean casarse, es inevitable. Bueno, tendría que preguntarle a ella. Por supuesto, pero piénsalo, sería una manera civilizada de manejar esto. Sin gritos, sin drama, sin abogados, solo 3 adultos teniendo una conversación honesta. Esa noche, Francisco se quedó en la casa de huéspedes. No habíamos vuelto a dormir juntos, pero al menos estaba de vuelta en la propiedad. Y lo más importante, había aceptado arreglar la cena. El miércoles por la noche, Francisco me llamó emocionado. Patty, Mónica aceptó. Dice que admira mucho tu madurez y que está dispuesta a conocerte. ¡Qué bien! ¿Dónde van a querer cenar? Ella sugirió su departamento. Dice que cocina muy bien y que sería más privado. Perfecto. Exactamente lo que había esperado. Me parece bien. ¿El viernes a las 8? Perfecto. Patty, gracias por hacer esto. Sé que no debe ser fácil. No, Francisco, no es fácil, pero creo que es lo correcto. El jueves por la tarde fui a ver a doña Carmen nuevamente. Doña Carmen, mañana por la noche voy a cenar en el 3B. Es una situación complicada. ¿Podría estar atenta por si necesito ayuda? ¿Está segura de que es buena idea, señora Patricia? Esa muchacha no me da buena espina. Estoy segura. Pero si escucha gritos o algún disturbio, por favor llame a la policía inmediatamente. Entendido. Tenga mucho cuidado. Esa noche, mientras me preparaba para la cena, me vi en el espejo del baño. Seguía siendo una mujer atractiva, con mi cabello castaño brillante y mis ojos verdes. Había cuidado mi cuerpo, mi piel, mi salud. Había sido una buena esposa, una buena compañera. Y sin embargo, Francisco había elegido a una prostituta barata. Pero ya no importaba. Mañana por la noche, todo iba a cambiar. El viernes llegué al edificio de Michoacán, 142, exactamente a las 8. Llevaba un vestido negro elegante, tacones altos y mi mejor perfume. Quería verme impecable para lo que estaba por venir. Francisco ya estaba en la entrada del edificio, paseándose nerviosamente. Patty, gracias por venir. Mónica está muy nerviosa, pero creo que esto va a salir bien. Yo también lo creo, amor. Subimos al 3er piso en silencio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Francisco lo iba a escuchar. Cuando llegamos al departamento 3B, Francisco tocó la puerta con un patrón específico. 3 toques, pausa, 2 toques. Es nuestro código, me explicó con una sonrisa tímida. La puerta se abrió y apareció Mónica, vestida con un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. Se había esmerado con el maquillaje y el peinado, pero aún así se veía nerviosa. Patricia, qué gusto conocerte finalmente. Francisco me ha hablado mucho de ti. Seguramente, le dije con una sonrisa. Gracias por invitarme a tu casa. Pasa, pasa. Perdona el desorden, pero cociné toda la tarde. Hice pollo en mole. Espero que te guste. Interesante. El mismo platillo que yo había preparado para Francisco el domingo anterior. Entramos y me di cuenta de que había hecho un esfuerzo por limpiar el departamento. Había flores en la mesa, velas prendidas, y efectivamente olía a comida casera. ¿Quieres una copa de vino?, me preguntó Mónica. Me encantaría. Nos sentamos en la sala mientras Mónica servía el vino. Francisco estaba sentado entre las dos, visiblemente incómodo. Bueno, dijo Mónica, levantando su copa. Brindemos por la civilización. Por la civilización, repetí, mirándola directamente a los ojos. Cenamos en un ambiente extrañamente cordial.
Mónica resultó ser más inteligente de lo que había pensado inicialmente. Hablaba de política, de arte, de literatura. Francisco la miraba con adoración, como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Fue durante el postre cuando decidí que era hora de revelar mis cartas. Mónica, tengo que felicitarte por este departamento. Está muy bien ubicado, muy bonito. Gracias. Es muy cómodo y la renta es muy accesible. Sí, 8,000 pesos por un departamento de 2 recámaras en La Condesa es una ganga. Francisco me miró sorprendido. ¿Cómo sabes cuánto paga de renta? Porque, dije tomando un sorbo de vino, yo soy la propietaria del edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica se puso pálida, y Francisco parecía haber visto un fantasma. ¿Qué dijiste?, preguntó Francisco con voz temblorosa. Que soy la dueña del edificio. Michoacán 142 es mío. Lo compré hace 3 años. Y Francisco, tú rentaste este departamento directamente conmigo, a través de mi administradora, hace 8 meses. Eso es imposible, tartamudeó Francisco. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Tenía abierta la aplicación de mi banco, mostrando los depósitos mensuales. Aquí están los 8,000 pesos que me depositas cada mes por la renta. Cuenta 4829-7364-1892, a nombre de Patricia Hernández. Esa soy yo. Mónica se levantó bruscamente tirando su copa de vino. Esto es una trampa. Tú planeaste todo esto. Por supuesto que lo planeé, dije, manteniéndome calmada. Pero no más de lo que ustedes dos planearon destruir mi matrimonio. Patricia, yo no sabía, comenzó Francisco. Por supuesto que no sabías, porque nunca te interesaste en mis negocios. Siempre dijiste que mis propiedades eran mi pasatiempo, ¿recuerdas? Nunca te tomaste la molestia de saber qué edificios tengo, dónde están ubicados, cómo manejo mis inversiones. Pero esto es enfermizo, gritó Mónica. ¿Enfermizo? ¿Saben qué es enfermizo? Que mi esposo le pague el departamento a su amante. Que esa amante sea una prostituta que recibe clientes en el departamento que yo misma le proporciono. Yo no soy una prostituta, gritó Mónica. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué doña Carmen, la portera, te ha visto con diferentes hombres todas las semanas. Explícame por qué tienes una página de citas por internet abierta en tu laptop. Mónica miró hacia su computadora y luego de vuelta a mí. Eso no significa... ¿Y sabes qué es lo más patético de todo?, continué. Francisco, tú pensabas que estabas manteniendo a una mujer que te amaba exclusivamente, pero has estado pagando por un servicio que ella le vende a cualquiera que tenga dinero. Francisco se volteó hacia Mónica con una expresión de horror. Mónica, ¿es cierto eso? Francisco, déjame explicarte. Es cierto. Yo necesitaba dinero. Tengo deudas. Pero contigo es diferente, te lo juro. Contigo sí hay amor. Francisco se puso de pie tan rápido que tiró su silla. ¡Mentirosa! Me dijiste que eras modelo. Y lo soy. Solo que a veces necesito dinero extra. ¿Cuántos?, preguntó Francisco con la voz quebrada. ¿Cuántos hombres? Mónica comenzó a llorar. Francisco, por favor, déjame explicarte. ¿Cuántos? No lo sé. Muchos. Pero tú eres especial. Francisco salió corriendo del departamento, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé sola con Mónica, que seguía llorando. ¿Feliz?, me preguntó entre sollozos. ¿Ya conseguiste lo que querías? Todavía no, le dije levantándome del sofá. ¿Qué más quieres? Ya destruiste todo. Quiero que te vayas. ¿Qué? Tienes una semana para desalojar el departamento. El contrato está a nombre de Francisco y él acaba de rescindir el acuerdo. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Puedo y lo voy a hacer. Además, he estado investigando tus actividades. Usar una propiedad residencial para prostitución es ilegal. ¿Quieres que hable con las autoridades? Mónica me miró con odio puro. Eres una bruja amargada y resentida. Soy una mujer de negocios, y mi negocio es proteger mis propiedades y mi reputación. Francisco tenía razón sobre ti. Eres fría, calculadora, sin corazón. ¿Sabes qué? Quizás tengas razón, pero fría y calculadora me ha servido para construir un patrimonio de varios millones de pesos, mientras que ser cálida y generosa a ti solo te ha servido para acostarte con hombres casados a cambio de dinero. Me dirigí hacia la puerta. Una semana, Mónica.
Después de eso, habrá consecuencias legales. Salí del departamento y cerré la puerta suavemente. En el elevador me permití sonreír por primera vez en meses. 2 semanas después, Francisco volvió a casa. Llegó una noche lluviosa, igual que la noche en que se había ido, con su maleta en la mano y la cola entre las patas. «Patty, ¿podemos hablar?» «Claro», le dije sin levantar la vista de mi laptop. «Estoy revisando los contratos de renta. Diciembre siempre es un mes ocupado». Se sentó frente a mí, en el mismo sillón donde había confesado su infidelidad. «Perdóname», susurró. «Fui un idiota completo». «Sí, lo fuiste. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto?» Cerré la laptop y lo miré directamente. «Francisco, ¿realmente crees que después de todo lo que pasó, después de todas las mentiras, después de todas las humillaciones, podemos simplemente seguir como si nada hubiera pasado?» «No, no creo eso. Pero tal vez podríamos intentar reconstruir, ir a terapia, hablar, trabajar en nosotros». Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía sobre los jacarandas, como aquella noche en que descubrí su traición. Pero ahora, en lugar de sentir dolor, sentía una extraña paz. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Francisco? ¿Qué? Que no te conocía para nada. En 18 años de matrimonio, nunca me tomé la molestia de conocer realmente al hombre con quien me casé, Patty. Pero también aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, más inteligente, más capaz. Me volteé para mirarlo. Durante estos 2 meses, manejé sola mis propiedades, tomé decisiones importantes de inversión, resolví problemas complejos. ¿Y sabes qué? Lo hice mejor que nunca, porque no tenía que consultar con alguien que consideraba mis negocios como pasatiempo. Francisco bajó la cabeza. «Tienes razón. Nunca valoré lo que hacías. No solo eso, nunca me valoraste a mí. Me veías como la esposa decorativa, la que cocina y limpia y te espera en casa. Nunca como tu socia, tu igual. Pero ahora entiendo». «No, Francisco. Ahora es demasiado tarde para entender». Saqué unos papeles de mi escritorio y se los entregué. «¿Qué es esto?» «Los papeles de divorcio. Ya están listos. Solo necesitan tu firma». Francisco palideció. «Patty, por favor, dame una oportunidad. Una sola oportunidad». «¿Una oportunidad?» «Francisco, tú tuviste 18 años de oportunidades. Y en el momento de la verdad elegiste a una prostituta por encima de tu esposa. Pero me doy cuenta de que fue un error». «¿Un error?» «No, Francisco. Un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde a una cita. Mantener a una amante durante 8 meses, mentirme durante 8 meses, humillarme durante 8 meses. Eso no es un error. Eso es una decisión». Francisco comenzó a llorar. «¿Qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida, Patty. Vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, como todos los adultos. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien?» Sonreí. Y por primera vez en meses fue una sonrisa genuina. «Francisco, voy a estar mejor que bien. Voy a estar excelente». 3 meses después, el divorcio estaba finalizado. Francisco se mudó a un departamento pequeño en la colonia del Valle, y yo me quedé con la casa de la Roma Norte. También me quedé con todas mis propiedades, que habían sido compradas con mi dinero y estaban a mi nombre. Mónica desapareció sin dejar rastro después de la semana que le di para desalojar. Según doña Carmen, se fue en la madrugada con 2 maletas y un taxi. El departamento 3B lo renté a una joven pareja de profesionistas que paga puntualmente y no causa problemas. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de mis propiedades en mi oficina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Diga? ¿Patricia Hernández?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy investigador privado. ¿Podríamos hablar?» «Es sobre Mónica Jiménez». Media hora después, un hombre de unos 50 años, bien vestido y con aspecto serio, estaba sentado frente a mi escritorio. «Señora Hernández, represento a la familia Jiménez de Guadalajara. Mónica Jiménez es en realidad Mónica Jiménez Vázquez y es buscada por estafa y fraude». «¿En serio?» «Ha estado usando diferentes identidades para engañar a hombres casados. Les promete amor eterno, los convence de que dejen a sus esposas y luego los extorsiona o les roba. Su último caso antes del suyo fue un empresario de Monterrey que perdió $500,000 de pesos. ¿Y por qué me busca a mí?
Porque necesitamos testigos. Usted fue su casera, tuvo contacto directo con ella. Su testimonio podría ayudarnos a construir el caso. ¿Saben dónde está? Tenemos una pista. Creemos que está en Cancún, operando bajo el nombre de Mónica Vázquez Herrera. ¿Herrera? Sí. ¿Le suena familiar? Herrera era el apellido de soltera de Francisco. El muy idiota le había dado su información personal completa. Sí, dije, muy familiar. 2 semanas después, estaba en una corte de Guadalajara dando testimonio contra Mónica Jiménez. El juicio duró 3 días y la declararon culpable de múltiples cargos de fraude. La sentenciaron a 5 años de prisión. Francisco nunca supo que yo ayudé a meter a su examante a la cárcel. Para él, simplemente desapareció. Han pasado 6 meses desde el divorcio. Mi negocio de bienes raíces está floreciendo más que nunca. He comprado 2 propiedades más, una en la colonia Roma Sur y otra en Polanco. Tengo una asistente de tiempo completo, un contador independiente, y estoy considerando contratar a un abogado especializado en bienes raíces. Francisco ha intentado contactarme varias veces. Me ha mandado flores, cartas, regalos. Incluso apareció en mi oficina una vez, rogándome que le diera otra oportunidad. Le dije a mi asistente que si volvía a aparecer, llamara a seguridad. No es que lo odie, ya no. El odio requiere demasiada energía y yo prefiero invertir mi energía en cosas productivas. Simplemente ya no forma parte de mi vida. Ayer por la noche, mientras cenaba sola en mi casa, sonó el teléfono. Era mi hermana Laura, que vive en Querétaro. Patti, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos. Estoy bien, Laura. Muy bien. ¿En serio? Porque cuando me contaste lo del divorcio, sonabas muy triste. Eso fue hace meses. Ahora estoy en un lugar completamente diferente. Me da mucho gusto. Oye, ¿tienes planes para el fin de semana? Hay una exposición de arte en Querétaro que me encantaría que vieras. Me encantaría ir. Después de colgar, me serví una copa de vino tinto y salí al jardín. La noche estaba clara, sin lluvia, y podía ver las estrellas entre las ramas de los jacarandas. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo mi mundo perfecto se había desmoronado en una sola tarde, en cómo había tocado fondo, se había sentido traicionada, humillada, destruida. Pero también pensé en cómo había logrado reconstruirme. No solo reconstruirme, sino convertirme en una versión mejor de mí misma, más fuerte, más independiente, más segura. Francisco me había hecho un favor sin saberlo. Al traicionarme, me había liberado. Me había mostrado quién era realmente, pero también me había mostrado quién era yo realmente. Soy Patricia Hernández. Tengo 42 años. Soy empresaria exitosa, propietaria de múltiples inmuebles, mujer independiente y dueña de mi propio destino. Y por primera vez en décadas, soy completamente feliz. Tomé un sorbo de vino y sonreí. Mañana tendría que revisar los contratos de las nuevas propiedades, hablar con el arquitecto sobre las renovaciones del edificio de Polanco y planear la expansión de mi negocio, porque resulta que mi pasatiempo se había convertido en mi pasión, mi propósito y mi camino hacia la libertad. Y todo había comenzado con una transferencia bancaria de 8,000 pesos que no reconocí. A veces, las traiciones más dolorosas nos llevan a los descubrimientos más hermosos sobre nosotros mismos. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino construir una vida tan extraordinaria que su ausencia se convierta en nuestro regalo más preciado.